ella fue sacada entre los esclavos, dos siervos y doncellas la prepararon. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es una alegría en mi corazón el poder continuar con este nuevo programa llamado Del Trazo del Escriba, y que quisiera que hoy juntos pudiéramos hacer una oración para suplicar al Señor esa unción quíntuple y especialmente la de la enseñanza, para que así juntos podamos trazar, conforme Dios nos lo vaya permitiendo, la línea del tiempo final. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día y por permitirnos, Señor, el poder escudriñar tu palabra. Rogamos, amado Padre, que derrames una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y especialmente magistral, Señor, para que podamos en tu nombre, Señor, trasladar ese buen mensaje escrito en tu palabra y especialmente, Señor, el entendimiento de la línea del tiempo final. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes y te damos gracias. Amén y amén. Amados, quisiera el poder trabajar hoy con el favor del Señor este tema que le hemos llamado así, el trazo del tiempo del Apocalipsis. Y es que realmente para los hijos del Señor, dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Bienaventurado el que lee y obviamente también entiende lo que en el Apocalipsis está escrito. Y realmente para nosotros, los cristianos que llegamos al tiempo final, por otro lado, es muy importante el que podamos comprender los tiempos y que sobre nosotros, que por gracia y misericordia de Dios creemos, hay un derramamiento de esa unción de la tribu de Isaacar. Lo vemos muy fuerte en los ministros generales, ¿verdad? Especialmente nuestro apóstol Sergio, que nos cubre, y que entonces dice que esta unción de la tribu de Isaacar, expertos para discernir los tiempos, pero para que el pueblo sepa lo que debe de hacer. De tal forma que si nosotros podemos ver el trazo del tiempo que se describe en el libro de Apocalipsis, vamos a poder discernir en qué etapa del tiempo final estamos, y que es muy importante que nosotros entonces sepamos lo que tenemos que hacer. Actualmente usted mira un mundo convulsionado, las noticias, hermano, cada día son preocupantes, ¿verdad? A la mente natural. Sin embargo, para nosotros que anhelamos el retorno del Señor Jesucristo, son razón de aliento, porque sabemos que pronto seremos levantados de esta tierra. Ahora, para poder comprender entonces ese trazo del tiempo del Apocalipsis, antes quisiera yo contarle algo que hemos platicado en algunas ocasiones y que hoy yo quisiera de hecho pues recoger algunas espigas para que así juntos podamos ir trazando la línea del tiempo final. Pero le decía, este comentario que quisiera leerle, dice: es hasta en 1150 después de Cristo que el profesor inglés Stephen Langton divide en capítulos y versículos el Nuevo Testamento. Y el rabí Salomón ben Ismael insertó las divisiones en los manuscritos hebreos alrededor del año 1330 después del Señor Jesucristo. Esto es muy importante, porque cuando nosotros leemos la Escritura en los 66 libros de la palabra, usted sabe que no fueron compilados según el orden en que estos fueron escritos. Dicen los estudiosos, por ejemplo, que el primer libro escrito o el más antiguo fue el libro de Job. Pero cuando usted mira los 66 libros de la palabra, se encuentra que el que aparece primero fue Apocalipsis y el último Apocalipsis. Génesis, perdón, el primer libro y el último Apocalipsis. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra,
y por la guianza del Espíritu Santo, leemos la misma eventualmente sin considerar una narración correlativa, es decir, no correspondiente a capítulos y versículos, nos encontramos entonces con una revelación, con algo que está debajo de la letra, porque cuando no lo hacemos así, es un poco difícil, o diría yo, muy difícil el poder darnos cuenta y comprender que hay eventos que se escribieron con un correlativo numérico puesto, según los historiadores, en el caso del Nuevo Testamento, por este profesor Stephen Langton, hasta el año 1150, pero que entonces no necesariamente los capítulos, vuelvo a la carga, del Apocalipsis, y en este libro nos vamos a estar enfocando especialmente en esta enseñanza, entonces dan la narración correlativa de cómo los hechos se vendrían a dar en el final del tiempo. Espero estarme dando a entender. Ahora, para poner pie de imprenta de esta situación, yo quisiera que usted pueda ver allá en casita el libro de Daniel 12:1, donde dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Acá yo quisiera nuevamente poder hacer un trazo que quisiera atendamos. Porque entonces cuando vemos el libro de Daniel 12:1, nos encontramos la descripción de un tiempo que será de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Entonces, nuevamente, vamos a hacer la línea del tiempo final. Y nos vamos a encontrar, y esto nos va a ayudar mucho para luego pasar a la pizarra de corcho, porque entonces ese tiempo de angustia, cual nunca hubo ni ha existido, sino que vendrá, es el tiempo que nosotros conocemos descrito como la 70 semana de Daniel, o la semana de la tribulación. Ahora, note por favor que esto se está relatando en Daniel 12:1. Y voy a aprovechar, bueno, tal vez lo hago en un momentito, pero yo quisiera entonces ponerle que esto, por eso es que se llama la semana 70 de Daniel, porque en la revelación que a él le dieron, Dios le había marcado tiempos a la esclavitud que Israel iba a padecer o estaba padeciendo en tiempos de Daniel. Pero la semana que faltó que se cumpliera fue la semana 70 de Daniel. Ahora, esto, note por favor que está escrito en el libro de Daniel, en el capítulo 12 y versículo 1. Muy bien. Sin embargo, cuando vemos el libro de Apocalipsis, especialmente acá relata, dice: en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Vea por favor. Apocalipsis 12:7. Entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Perdón, quiero hacer notar otra cosa. Vea por favor ahí en pantalla que este relato de Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Pero este relato corresponde a lo que dice Apocalipsis 12:7. Entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Entonces quiere decir que Daniel 12:1 corresponde a Apocalipsis 12:7. Muy bien. Versículo 2 del libro de Daniel 12.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Note por favor lo que dice en el libro de Daniel. Ahora, en el libro de Apocalipsis, aparece en el capítulo 20 descrito lo que en el versículo 2 relata Daniel. Quiero comentarle algo. Algunos estudiosos, de hecho, al libro de Daniel le llaman el Apocalipsis del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque mucho de lo que recibió Daniel en aquel tiempo como revelación de parte del Señor es lo que el apóstol Juan recibe siglos después y lo deja plasmado en el libro de Apocalipsis. Vea por favor el relato entonces de Daniel 12:2 descrito en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces nos encontrábamos en Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Recuérdense que en el 12:1, en la parte final dice, todos los que se encuentran inscritos en el libro, verso 2, van a ser despertados, unos para vida eterna, los que estén inscritos en el libro, y otros para la ignominia. Esto es lo que relata entonces el libro de Apocalipsis en el capítulo 20 del versículo 11, 12 y 15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ok, versículo 4 de Daniel 12. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Daniel, usted recordará que él sigue preguntándole al Señor y le dice: Daniel, espera, sella, y no es como quien dice tu tiempo, eso se va a revelar hasta en el tiempo final. A mí me parece que a Daniel, tremendo siervo del Señor, le dejaron ver cosas que estaban escritas en el libro. En el libro. ¿Qué libro? Mire, esta es una apreciación personal, pero me parece que Daniel como que pudo ver una partecita de lo que posteriormente el Cordero vendría a destapar todo, y qué es lo que se escribe o describe en el libro de Apocalipsis. Ahí va a ver por qué. Porque aquí a Daniel le dicen: sella el libro hasta el tiempo del fin. Pero en Apocalipsis 6:1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como voz de trueno: ven. Entonces nos encontramos que Apocalipsis 12:1 correspondía a Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12:2 correspondía a Apocalipsis 20. Daniel 12:1 correspondía a Apocalipsis 12:7. Daniel 12:2 correspondía a Apocalipsis 20. Pero ahora Daniel 12:4 corresponde a Apocalipsis 6:1. De tal forma que nosotros podemos notar acá, si me permite usted presentarle esta tablita, una asociación de Daniel 12:1 con Apocalipsis 12:7. Lo que se narra en Daniel 12:2 se escribió en Apocalipsis, pero el capítulo donde aparece aquella descripción aquí de Daniel 12, pero versículo 2, aparece en Apocalipsis 20, 11, 12 y 15. Pero lo que dice en el versículo 4, por digamos una lógica, con una mente terrenal, uno diría, bueno, pues debería de estar en un capítulo posterior al 20 de Apocalipsis. Sin embargo, no está escrito así. Lo que está en Daniel 12:4 se narra en Apocalipsis 6:1. Entonces, lo que yo quiero, por favor, mi amado hermano, recordarle, si es que ya habíamos conversado con usted de esto en algún momento, es que note, por favor, vuelvo a la carga, para que uno pueda ir considerando
la, la ejecución de los eventos descritos en el libro de Apocalipsis necesita despojarse un tanto de esperar que los hechos narrados en Apocalipsis correspondan a la compilación que en este caso, pues aquel profesor inglés le dio a los capítulos. Yo no digo que eso estuvo mal, de ninguna manera. Sencillamente a lo que me quiero referir es que para poder entender el trazo del tiempo final, considerando Apocalipsis y también otros libros proféticos de la palabra, nuestra mente tiene que abstraerse un tanto de esperar leer correlativamente los hechos bíblicos. Mire, y esto es precioso porque si nosotros nos fuéramos a ver hechos narrados del tiempo final, usted encuentra en Ageo, usted encuentra en Daniel, usted encuentra en Zacarías, bueno, probablemente en todos, o quizá la mayoría de libros bíblicos. Y se va a dar usted cuenta que hay algunos acontecimientos, por decirle algo, que tal vez se escribieron en Ageo, pero que ese libro que habla del final tal vez no va a estar necesariamente después de otro libro que narra otros acontecimientos finales, necesariamente conforme estos tendrían que ir aconteciendo. Bueno, el asunto es este. La narración de los acontecimientos en la Biblia no necesariamente corresponde a un correlativo numérico de capítulos y versículos. Hago la observación, por supuesto, de lo que nuestro apóstol Sergio nos ha enseñado, porque si bien es cierto, ni capítulos ni versículos fueron escritos en el original, de igual forma, aquellos varones del Señor que Dios les dio el privilegio de anotarlos, de alguna manera fueron guiados por una instrucción divina, aunque vuelvo a la carga. Capítulos y versículos no estaban escritos en el original. Muy bien. Ahora, por otro lado, tenemos que considerar lo siguiente. Y yo cuando platico de esto especialmente, fíjese que me llama la atención que la escritura hebrea, según cuentan, se lee de derecha a izquierda. De hecho, yo tengo la bendición que un hermano judío me regaló una Biblia escrita en hebreo. Y entonces esa Biblia, bueno, yo no sé hebreo, pues, pero sí sé español. Entonces esa Biblia está la mitad, escrito toda la Biblia, los 66 libros, perdón, los libros del Antiguo Testamento en hebreo. Y la Biblia, usted, si fuera a leerla en hebreo, usted va a ir pasando las páginas al revés de como nosotros leemos. Entonces, cuando yo veo la línea del tiempo final, me da la sensación a veces como que para entender el final de los tiempos hacia nuestros días, como que a veces necesitamos eso, leer de derecha a izquierda. Esa es una pensada personal. Bueno, el asunto es este. Allá en Daniel se describe entonces lo que nosotros llamamos como la semana 70 de Daniel. Pero para entender el trazo del tiempo final, tenemos que considerar entonces algo que es clave para poder considerar los tiempos finales. Y esto es lo siguiente. En la palabra aparecen tres anuncios dados por el ser viviente con rostro de águila. Esta dice ay, ay, ay. Ay porque marca tiempos de juicios que se vendrían a destapar sobre la tierra. Se van a destapar porque todavía no estamos ahí. Déjeme contarle que el tercer ay marca el período de 3 años y medio llamado Gran Tribulación.
El segundo ay marca el período llamado también de 3 años y medio, llamado tribulación. Y el primer ay, lo vamos a ir estudiando juntos poco a poco, marca el período de 150 días que describe la palabra y que nosotros en nuestro lenguaje doctrinal, estos son 150 días, estos son años y estos son años. Es decir, la semana 70 de Daniel es una semana de 7 años. Ahora, el periodo llamado pre-tribulacionario, híjole, empieza cuando se marca en la escritura el primer ay. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando usted lee a hermanos teólogos y pues estudiosos de la palabra, usted se va a encontrar que hay muchísimos que aseguran que las trompetas van a empezar a sonar hasta en el tiempo tribulacionario, es decir, en estos 7 años. De igual forma aseguran que los sellos se iban a destapar hasta en estos 7 años. Sin embargo, cuando vemos la escritura, eso no es así. Y esto es muy importante, porque si nosotros no comprendemos los hechos conforme Dios dijo que se iban a ir dando, no vamos a poder discernir el trazo del tiempo final. De tal manera, en este momento yo solo le estoy explicando algunas cosas, ya le pongo el pie de imprenta, pero entonces nos tendríamos que encontrar aquí que el tercer ay marca el sonar de la séptima trompeta. Déjeme ver, vamos a ver si me sale, yo creo que tal vez se entiende. No sé, usted diga que es una trompeta. El segundo ay marca el sonar de la sexta trompeta, sonada por ángeles. Y el primer ay marca el sonar de la quinta trompeta. Esta se leo mejor. Estas trompetas son sonadas por ángeles. De hecho, esa es otra confusión que tiene parte de la cristiandad. Por eso es que algunos piensan que nosotros la iglesia o la iglesia novia se va en la semana de la tribulación, porque como dice, al sonar de la final trompeta, entonces algunos piensan que esa final trompeta es la última, pero esta trompeta es sonada por ángeles. La que describe Tesalonicenses como final trompeta, cuando seamos levantados, es trompeta sonada por el Espíritu Santo, es trompeta sonada por Dios. De tal forma que no es trompeta sonada por ángeles la que vamos a oír, primero Dios, aquellos que en el nombre de Jesús, por la gracia del Señor, seamos transformados en vivientes. Ok, entonces, esto es muy importante, hermano, por favor, tómelo muy en cuenta. Ahora, vamos al pie de imprenta de la ubicación de los ayes. El primer ay, vea cómo dice claramente, por favor, en Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta. Quinto ángel, quinta trompeta. Y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces, desde el versículo 1 de Apocalipsis 9 hasta el versículo 12, usted encuentra que se da la narración de los juicios que acarrea el sonar de la quinta trompeta. Todo, desde Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 11, usted encuentra todos los juicios que van a desatarse sobre la tierra cuando la quinta trompeta suene.
Pero ya en el verso 12 dice, el primer ay ha pasado. He aquí, aún vienen dos ayes después de estas cosas. Mire, estoy en Apocalipsis 9:1 y entonces, quinta trompeta vendría a ser Apocalipsis 9:1. Y si usted lo quiere leer en casita, hasta el versículo 12. Porque en el versículo 12 es cuando dice el primer ay ha pasado. Entonces, suena la quinta trompeta, esto marca el primer ay. Y dice claramente, he aquí aún vienen dos ayes después de estas cosas. Ya le voy a poner otros versículos. Sin embargo, si el sonar de la quinta trompeta marca el primer ay, pues ahí sí, con una lógica no solamente espiritual, sino natural, entonces uno dice, bueno, pues entonces, si la quinta trompeta marca el primer ay, pues entonces la sexta el segundo y la séptima el tercero. Pero para no solamente pensarlo con una lógica que esta es espiritual como estamos pensando, pero para poner pie de imprenta, porque nos tenemos que ir a la ley y al testimonio siempre, eso va a ser lo seguro, leamos la palabra. Entonces nos encontramos que el segundo ay se describe en Apocalipsis 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Nuevamente, usted empieza a leer los acontecimientos de juicio que acarrea el sonar de la sexta trompeta, y usted va leyendo esto hasta que llega a Apocalipsis 11:14 y dice, el segundo ay ha pasado, he aquí el tercer ay viene pronto. Bueno, entonces acá en nuestro trazo, notará usted, vamos a ver si, creo que hice un poquito grande la letra, pero bueno, que entonces el segundo ay vendría a ser Apocalipsis 9:13, todo lo que esta trompeta conlleva, y vemos entonces que aparece en Apocalipsis 11:14, el segundo ay ha pasado. Ahora, aquí debemos de tener cuidado, porque cuando leemos entonces la palabra del Señor, usted se va, si el Señor nos concede la revelación y nosotros vamos poniendo atención, podemos ir entresacando lo que corresponde a los juicios de las trompetas y lo que corresponde a una narración de alguna otra situación. No me quiero adelantar, pero solo espero dejarlo por ahí en el tintero, que el Espíritu Santo posteriormente vaya escribiendo en su corazón, porque usted es carta abierta del Espíritu Santo, donde el Señor está escribiendo. Aleluya. Bueno, entonces ahora nos vamos a ver el tercer ay. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Muy bien. Ahora, esto vendría a ser Apocalipsis 11:15. Séptima trompeta. Recuerda que aquí está la séptima trompeta. Esto vendría a ser Apocalipsis 11:15. Sí, ahí estamos bien. Ahora, muy bien. Me voy a pasar entonces ahora de la pizarra esta de cristal a la pizarra en el corcho. Porque, pues por la gracia del Señor, con mis hermanos preparamos esta pizarra de corcho porque vamos a ir con el favor del Señor a lo largo de este tiempo y hasta que el Señor venga, si Él nos lo concede, vamos a ir poniendo en esta pizarra juntos, primero Dios, los acontecimientos que se van narrando. Mire, yo tengo en mi corazón el deseo de poder compartirle lo que pues por gracia hemos estado viendo, aprendiendo de la enseñanza del Señor a través de nuestros apóstoles, especialmente nuestro apóstol Sergio, lo que el Señor nos da, creo yo, por misericordia también, porque leyendo el libro de Apocalipsis, fíjese usted que entonces
fuimos anotando en dónde van quedando los versículos, de tal forma que en la parte final pueda ser que aparezca alguno de Apocalipsis, como por ejemplo aquí, ¿verdad? Que dice Apocalipsis 9 en la sexta trompeta, que aquí en este trazo quisimos dar a entender en esta pizarra que esto que usted ve acá es un pergamino. Porque lo que pasa, que esto que estamos platicando fue el rollo. Desde el hebreo, vamos a ver, creo que lo tenemos por acá. Sí, desde el hebreo, desde el griego, perdón, la palabra libro, cuando habla del que le entregaron al Cordero, y que nosotros lo simulamos también en este pequeño especie de pergamino, fíjese usted que desde el griego es biblión. Se puede traducir al español como libro, como rollo, pero también como pergamino. Entonces, nuestro deseo para poder hacer esto un tanto más gráfico, yo a veces los hermanos o amigos que me conocen, a veces cuando estamos platicando de algo que queremos emprender, y yo no me explico o no les entiendo, ¿saben qué? Les digo, agarremos un papel y un lápiz y háganme dibujitos o yo se los hago. Y yo la palabra, pues en este sentido, créame, me ha sido de mucha bendición el poder hacer algunos dibujos para poder ir entendiendo. Entonces tratamos de hacerlo muy gráfico con este pergamino, porque esto que estamos hablando, recuérdese usted que a Daniel le dejaron ver parte del Apocalipsis, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? El Apocalipsis de Daniel. Pero esto había sido anotado. Incluso yo tengo la inquietud, yo tengo la pregunta, si este sello que puso Daniel en el libro que le dejaron ver un tanto a él, o quizá cuando se estaba escribiendo, tendrá que ver con los sellos del pergamino que le dieron al Cordero para que él los abriera. Porque entonces dice la palabra, ya me voy a ir a la pizarra, dice la palabra, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces, el que estaba sentado en el trono, y perdone usted y líbreme el Señor, hermano, de cualquier altanería, pero estoy tratando de explicar. El que estaba sentado en el trono es el Padre, quien tenía el rollo sellado. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Esta palabra que aparece acá, como le contaba, esta que está aquí, desde el griego es biblión, que se puede traducir como pergamino. Es decir, era un documento antiguo, no era inédito. Esto es bien importante. Cuando usted va a investigar en el original griego, cuando hace referencia a un pergamino, es porque está hablando de documentos antiguos que tienen información que no necesariamente se escribió en ese momento, ¿verdad? Es como cuando dice la Escritura que el acta de los decretos que había sido en nuestra contra fue clavada en la cruz del Calvario. Nosotros por la fe lo que sabemos y entendemos ahí en este versículo que hago referencia ahora es lo que se había escrito de nosotros o por nosotros, por nuestros pecados, y todo se fue escribiendo y el diablo tenía esa acta. A él se le fue quitada ese como pergamino, y el día que aceptamos al Señor Jesucristo, entonces a él le arrebataron esa acta que estaba escrita en contra de nosotros y fue clavada por la fe en la cruz del Calvario. Aleluya. Porque entonces en la muerte del Señor Jesucristo, diciendo la Escritura que él se volvió maldición por nosotros, cayeron todas las maldiciones que estaban o venían sobre nosotros. El Señor las agarra en él, por eso se clavaron en él, agarra nuestros pergaminos, desciende a los infiernos, ahí son quemadas, bendito el Señor Jesucristo, y por eso es que nosotros tenemos en Cristo Jesús oportunidad de una nueva vida. Amén.
Aleluya. Bueno, pero entonces volvamos a ver este pergamino. Entonces el que estaba sentado en el trono, el Padre, tenía el rollo y entonces se lo da al Cordero. Dice la Escritura. Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho. Mire, usted quiere ver una señal de un genuino apóstol. Un genuino apóstol llora, clama, gime, porque Dios dé revelación del tiempo que estamos viviendo, del tiempo que se va a vivir. Por eso es que aquí el apóstol Juan lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y sus 7 sellos. Verso 6, miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los 24 ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ok. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ok. Entonces acá, por favor, vayamos poniendo atención en ese sentido. Porque entonces el pergamino, el Padre que estaba sentado en el trono, se lo da al Hijo. El Hijo estaba de pie. Recibe el pergamino y entonces dice la Escritura, yo quiero que usted ponga por favor en su mente espiritual el contexto de la narración bíblica, porque entonces relata la Biblia que cuando él tomó el libro o el pergamino, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Aquí yo quiero aprovechar que preparamos también algunos gráficos para poder ilustrar un poco más este asunto. Entonces, dice que estaba el Cordero que había sido como inmolado. El Cordero recibe el pergamino. Ya tiene el pergamino el Cordero. Pero dice la Escritura que los 4 seres vivientes y estos eran el becerro, el león, el que tenía rostro de hombre y rostro de águila, conjuntamente con los 24 ancianos, se postraron. Todos ellos estaban postrados delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Estos personajes que aparecen acá, estos personajes que estaban adorando al Señor, dice, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ellos tenían entonces nuestras oraciones en copas, así dice acá. Y entonces ellos tomaron aquello y se pusieron a adorar al Señor, el Cordero. El Cordero entonces, pongamos atención con esto, por favor, mis hermanos, empieza el Cordero a destapar los sellos. Ahí hay otro detalle muy importante, porque entonces él empieza a destapar todos los sellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ojo con esto, esto es bien importante, hermano, porque de aquí partimos para poder ir trazando los acontecimientos finales. Por favor, yo quiero que usted ponga en su mente esta idea. No podía leer el pergamino si primero los sellos no los destapaba. De tal forma que cuando le dan al Cordero el pergamino, el primero tiene que abrirlo para poder leer, según lo relata la Biblia. Él tenía que abrir el pergamino primeramente para poder leer después lo que estaba adentro,
o delante o por delante y detrás del pergamino. Todos los acontecimientos que la Biblia señala vendrían a empezar con el derramamiento de los sellos. Quisiera hacer otra gráfica acá rápidamente, porque entonces recuérdese usted que los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas y los siete truenos, todos estos son eventos que marcan juicios sobre la tierra. Ok, aquí yo quisiera hacer otra acotación muy importante, y es que estos eventos, sellos, trompetas, copas y truenos, no se darían únicamente aquí, con excepción los que se dan en esta semana, de aquí para acá, de 7 años. Los que solo se dan ahí son las copas y los truenos. Estos dos se dan solamente aquí. Y la quinta, la sexta y la séptima trompeta. Los demás juicios, los 7 sellos y las 5 trompetas y las 4 trompetas iniciales se empiezan a dar desde que el Cordero abrió el pergamino y se le empezó a dar lectura a los sellos y a lo que contienen las trompetas. Es decir, esto ya lo vamos a ir viendo poco a poco con el favor de Dios. Empezó más o menos en el año 1900, es decir, hace poco más de un siglo. A partir de este momento, entonces el Cordero destapó, y no sé si me pudieran prestar por favor esa botellita que tienes ahí con agua. Gracias. Lo voy a explicar como lo explica mi apóstol. Mire pues, esta botella contiene agua y está tapada. Entonces, una cosa es que se destape y otra cosa es que ya destapada se derrame. Así es con los sellos. Todos los sellos tenían que haberse destapado. Todos los sellos tenían que haberse destapado. Porque si no se destapaban, el pergamino no se podía abrir. El rollo no se podría desenrollar. ¿Ya? Entonces, ese es el problema, digamos, que teníamos hasta hace algunos años, cuando pues seguramente el Espíritu Santo no nos había llevado al tiempo de recibir la revelación. Usted sabe que la revelación de Dios es progresiva. Me parece como que el trazo final se estuviera cada vez haciendo más agudo, más específico, para poder entender lo que nos aproxima a la venida del Señor Jesucristo. Entonces, los sellos se destaparon ya todos, desde este año aproximadamente. Ya vamos a ver poco a poco, mis hermanos, porque de esto vamos a hacer una serie de temas, si Dios lo permite. Pero a partir de este tiempo se destaparon entonces los 7 sellos, mas no han empezado los juicios de los 7. Ya lo vamos a ver, qué representa cada sello y por lo tanto qué juicio representa, para poder discernir en qué tiempo vamos del trazo final. Ok, vamos a ver entonces ahora. Muy bien, entonces ahora nos vamos a ir a ver el pergamino. Ok, entonces tenemos entonces acá, y ya vamos a ir terminando esta sesión. Tenemos entonces acá que antes que se destapara el rollo, se lo tuvieron que dar al Cordero de Dios para que Él los destapara. Ok.
estaban los 24 ancianos adorando al Señor. Ahí, mire, postrados adorando al Señor. Y, ok, ya destapó el pergamino. Muy bien. Ahora dejemos en stand-by esto un momentito, porque entonces necesitamos ubicar, esto es la clave para entender el trazo final del tiempo del Apocalipsis. Porque entonces ya leímos estos eventos. Primer ay, segundo ay y tercer ay. Ya vimos en la escritura que el primer ay marca quinta trompeta, segundo ay sexta trompeta y tercer ay séptima trompeta. Entonces acá en el pergamino yo quisiera poner entonces acá los ay. Porque entonces vendría a ser, el primer ay tendría que estar acá. El segundo ay vendría a marcar el inicio de la tribulación. Y el tercer ay dije yo, pero porque ya me pinché. El tercer ay vendría a marcar acá el inicio de la gran tribulación. Ok, según lo que hemos estado estudiando, la gran tribulación, es decir, los últimos 3 años y medio, vendría a ser el sonar de la séptima trompeta. Acá. El segundo ay vendría a marcar la sexta trompeta. Y el primer ay vendría a marcarlo la quinta trompeta. Ok. Esto que habíamos trazado acá, ahora lo estamos como poniendo en limpio. Primer ay, quinta trompeta. Segundo ay, sexta trompeta. Tercer ay, séptima trompeta. Ahora, considerando esto, si usted quisiera ver en pantalla, por favor, mi hermano, entonces se abrió el pergamino. Muy bien, ahí está la línea del tiempo final. Tenemos entonces que la quinta trompeta marca el primer ay, el segundo ay lo marca la sexta trompeta, el tercer ay lo marca la séptima trompeta, y entonces podemos nosotros hacer un análisis correlativo, es decir, bueno, aquí no sería necesariamente correlativo, a menos que utilicemos ese término de atrás para adelante, ¿verdad? O de atrás a nuestros días, porque entonces, por favor, en pantalla, sigamos viendo la gráfica. Entonces se vería dando la cuarta trompeta, la tercera trompeta, la segunda trompeta y la primera trompeta. Ok, entonces acá nosotros tendríamos que marcar las trompetas. Tendríamos que marcar la cuarta. Tendríamos que considerar la tercera. Tendríamos que considerar la segunda. Y la primera. Muy bien. Ahora yo sé, espero que usted ya esté pensando, pastor, ¿y los sellos? Porque yo quisiera que usted me hiciera esa pregunta. ¿Y entonces los sellos dónde quedan? Porque ya hemos oído, y especialmente los que estamos bajo esta sombra ministerial ebenecerita, mucho se nos ha explicado de los sellos. Ahí entonces yo ya me lo estoy viendo usted con estos signos en su mente, mire, de interrogación. ¿Y dónde quedaron los sellos? Porque los primeros 4 sellos es más que evidente que esos juicios ya se derramaron sobre la tierra. Los del quinto, yo creo que también ya están siendo derramados los juicios. Pero aquí entonces, amado, yo quisiera invitarle a usted que con esta inquietud nos quedemos entonces para el siguiente trazo del escriba, en el nombre de Jesús. Que el Señor le bendiga y espero que en su corazón esté el anhelo
de que juntos sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas